estar aquí nuevamente en la casa del Señor. Quiero esta mañana que el Espíritu de Dios toque su corazón, sea transformado, sea lleno y sea invadido por la gracia y por lo que el Señor tiene para su corazón esta mañana. Amén. ¿Cuántos necesitan una palabra de Dios hoy en sus vidas? Amén. Gracias damos, Señor. ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está y me acompaña y le decimos: Padre, te damos gracias por tu amor, por tu inigualable presencia en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque tú estás aquí. Cantábamos hace un momento: aunque no te podamos ver, aunque no te podamos tocar, sabemos que estás aquí. Y el hecho de que tú estás aquí nos da la esperanza de que tú contestes nuestras oraciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gracias a Dios, Padre eterno. Ebenecer. Hasta aquí nos ha traído el Señor. 17 de julio del 2020, y la fecha no se me olvida porque ayer cumplió años mi esposa. 17 de julio del 2020, 22, perdón, estamos al 2022. Él decía 2020, nadie me corrijo, ya ve que no me están poniendo atención. Y no se crea. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Hasta aquí nos ha traído el Señor. Y si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que en todo este tiempo Dios no nos ha abandonado. Después de la pandemia, y perdóneme que yo sea tan monotemático, tan repetitivo, pero sí yo quiero dejar claro, hay algo que el Espíritu está hablando fuertemente a nuestras vidas, y yo sé que el carro, que el motor del carro ya ha arrancado, pero de repente como que tiene una basurita atorada y ahí va el carro, pero a los jaloneos. Yo quisiéramos que el carro jalara bien rumbo hacia la presencia y las promesas del Señor. Por eso esta mañana yo quiero hablarte de parte del Espíritu Santo, pero escúchame bien. Yo quiero centrar este mensaje única y exclusivamente en ti, a tu vida. Mira, después de la pandemia hubo mucha gente que ya no regresó, hubo gente que ya no está aquí, y las causas, los motivos de toda esa gente la desconocemos, de algunos sí, de otros no, pero tú decidiste regresar a la casa del Señor, decidiste regresar a estar aquí, y decía la pastora, formas parte del remanente del pueblo de Dios. Mira, la traducción de la palabra remanente, decía mi esposa, no es reliquia, tiene muchos significados. Los salvados, los rescatados, los que permanecen fiel en un lugar, un pequeño número de personas, me gusta mucho, que no se movió del lugar donde les dijeron: espérame, ahorita regreso, ahorita vuelvo, espérame aquí, no te muevas. Bueno, cuando el Señor le dijo: vayan a Jerusalén
y oren y esténse ahí y no se muevan hasta que la promesa vino. Dice la palabra de Dios que 20 días estuvieron orando hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos con poder, y se cumplió la promesa de que el Espíritu Santo iba a llegar. ¿Por qué? Porque hubo un remanente reducido de 120 personas. Escúchame bien, cuando aquella vez que Jesús multiplicó los peces y el pan, dice que eran 5,000, sin contar mujeres y niños, 5,000. A esos 5,000, súmales 5,000 esposas, súmales hijos, que los judíos, no creas que están muy de acuerdo con la planificación familiar. Ellos tienen los hijos que Dios los manda, porque para ellos los hijos es bendición. ¿Cuántos dicen mi hijo es una bendición? ¿Amén? Entonces, échale, nada más, en ese escenario, ¿cuánta gente estuvo ahí? Vamos a dejarlo en 10,000. La Biblia dice 5, sin que cuentes a las mujeres y los niños. Bueno, vamos a dejarlo en 5,000, en 10,000. De esos 10,000 que vieron la gloria, los poderosos milagros de Jesús, que sabiendo que no había un lugar cercano donde comprar un bote de agua, el Señor los alimentó con pan y con pescado. El día en que el Señor les dijo voy y espérenme, solo 120 atendieron a ese llamado. Solo 120. Estuvieron fieles cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Y qué estuvieron haciendo? Se estuvieron orando. Hebreos capítulo 10, en el verso 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Escúchame bien, ponme atención. Yo quiero ser enfático y muy estricto en el sentido espiritual y teológico. Ponme atención. Hay muchas cosas que agradan a Dios. Amén. La fidelidad agrada a Dios. La fe, de hecho la Biblia dice que sin fe es imposible que vivas tu vida agradando a Dios. Que si no crees que Dios es fiel a lo que te ha prometido, entonces no le agradas a Dios. O sea, el show, y no es que sea un show, o sea, yo lo digo, te lo digo y te lo explico de esa manera. El show de que tú vengas y cantes y levantes las manos y aplaudes, si no crees en Dios, en lo que Dios va a hacer, es un show, se queda en un show, porque eso no le agrada a Dios. Ahora, la Biblia es enfático: sin santidad nadie verá al Señor. O sea, ¿qué significa eso? Escúcheme bien. Es lo que mi esposa y yo le llamamos sincretismo. O sea, es vivir vida a medias. O sea, eres cristiano cuando estás en la iglesia, y cuando estás fuera de la iglesia no eres cristiano. O sea, el tipo de gente que se amolda al tipo de persona que le rodea. De hecho hay un refrán que dice: no, al sitio que fueres, haz lo que vienes. Y ya hay cristianos así.
sin santidad, o sea, y no hablo más que de un vestido largo, de aretes. Usted sabe que eso no va con nosotros, de que te pintes o que no te pintes, hermana, hazte la lipo, hermana, para verte bien, háztela. Tú no te preocupes si quieres agradar a tu esposo o pescar un novio nuevo, tú ponte bella. Eso no tiene nada que ver con lo que a Dios le interesa, que es el corazón. Ojo, y en esto quiero ser enfático. El justo, dice Hebreo, por la fe vivirá. Mas el que retrocede no agrada a mi alma. Este mensaje va únicamente y exclusivo dirigido para el remanente del Señor. Se lo digo en mexicano, se lo digo en jarocho. Al Señor no le agrada aquel que se raja. Al Señor no le agrada aquel que un día llegó y se sentó aquí y de repente se paró y dijo: yo voy a hacer algo por la obra del Señor, yo voy a trabajar en la iglesia, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Al Señor no le agrada aquel que hoy en día va y colgó los lugares. Mi época ya pasó, mi temporada hasta aquí llegó. Voy a dejarle espacio a otro que continúe. Y si retrocediere, no dice y si se fuere, no dice y si no regresare, dice y si retrocediere. Ojo, no agradas al Señor en el alma. ¿Y por qué hablo del remanente? Porque un día llegaste y te sentaste y dijiste: bueno, pues voy a ver de qué se trata. Y sentiste bien en tu corazón, porque yo sé que aquellos que vienen por primera vez no vienen con el fin de quedarse. Algunos los invitan, otros vienen obligados, otros por quedar bien con la chamaca, con el chamaco, vienen, se sientan. Y de ahí dice: ay, me gustó, yo creo que voy a regresar. Y comienzan a venir, y un día aprenden, estudian, dicen: oigan, yo quiero trabajar, yo quiero hacer algo, ¿en qué les puedo ayudar? Pero pasado el tiempo, los años, dicen: pues no, ya. Oiga, en el reino no hay jubilación. Si usted quiere descansar, espere la vida eterna. Ahí, mire, se la va a pasar adorando y alabando al Señor. Y ¡pum!, cuelgan los guantes. Le digo algo: usted no está agradando al Señor. Le está causando algo en el alma a Él. Si hay algo, y si hay alguien en que es especialista, y esto quiero que lo entienda en su corazón. Si hay alguien que es el especialista en desanimar no al Señor. Mire, y perdóneme, y no quiero ofenderle, su inteligencia para cosas del reino no sirve. Si usted fuera sabio en el Señor, otra fuera su perspectiva. Si hay alguien que es listo y que es inteligente y que, mire, se lo baila a usted así al derecho y al revés, es el enemigo del Señor. ¿Usted cree que Él no sabe que no puede pelear contra aquel que ya lo venció? No pelea con el Señor ni se mete, pero sí es especialista en desanimarlo a usted.
en ocupar a fulano, a fulanita, que la mira mal, que le dijo que algo que no le gustó, que lo hizo que usted dijera no. Como la hermanita abría y dije, yo sentía un dolor en mi corazón, yo me quería ir, no por no sentirme bien, sino que, no sé, si llegó un momento que me sentía mal. La hermanita nos lo decía hace 2, 3 horas. Y dice, oré al Señor, el Señor me dio la respuesta. Dije, pero ¿por qué me voy a ir? Mire, si alguien es especialista en desanimar al pueblo del Señor, es el diablo, es el enemigo del Señor. Él, escúcheme bien, el que hace que usted agarre y cuelgue los guantes. ¿Y sabe qué es lo peor? Que le da un sustento bíblico para hacerlo. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, o sea, si volviese al principio, si volviese al punto de partida de abrir una puerta y llegar y sentarse, dice el Señor, eso, vayan y díganle que no me está agradando. Te repito, Él no va a pelear, sea sabio con aquel que ya lo venció. Él es especialista en desanimarlo, en meterle ideas, mentalidades, actitudes, de inyectar indiferencia por el motivo que usted quiera a su vida, a su corazón, que usted va a decir hasta aquí. ¿Sí o ya no? Y entonces usted vuelve al estado anterior. La Biblia dice que retrocede, y eso, es el autor de Hebreos, no agrada al Señor. Por eso les decía, yo quiero ser enfático, la Biblia está llena de cosas que a veces no entendemos y no analizamos y no meditamos. Sin santidad, ¡pum!, orden estricta, nadie me podrá ver. Tiene usted que apartarse. Esto significa la palabra santidad, apartarse para Dios, o sea, dejar de ser usted quien era y buscar a Dios. Esto es santidad, no tiene nada que ver con la vestimenta. Es un sentido 100% de conducta, de manera de ser, de forma de comportarse, de un comportamiento hábil. No tiene nada que ver con la ropa y con el maquillaje, mucho menos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero creo que aquí el Señor le pone limón y sal a la herida abierta, le va y mete el dedo en la llaga y dice: el que retrocede no está agradando mi alma. O sea, hay algo en mí que cuando lo ve dice: no era como antes, no era como a mí me gustaba que fuese. Por eso te decía yo al principio, hasta aquí nos ha traído el Señor y nos ha guardado y nos ha librado de la muerte. ¿Sabes qué pasó? Que el espíritu detrás de la pandemia, porque así es, se esconde atrás de alguien. Sí,
Él sabe que por tu manera de ser y por tu carácter, por la forma de tus pensamientos, sabe a quién agarrar directamente y empujarte a decirte palabras que van a hacer que cuelgues los guantes. Él sabe qué conductas te van a lastimar, te van a alejar y va a mover a esa persona. Muchas veces ocupa al pastor y te va a llegar y te va a ignorar y te va a decir, y eso va a hacer que cuelgues los guantes. Te lo repito en jarocho, que te rajes. Y para cuestiones, escúchame bien, de establecer algo de parte de Dios, y no hablo no me refiero a un local o a cuatro paredes, me refiero a un reino que Dios quiere establecer. Decía mi esposa, tú eres parte indispensable, o sea, eres esa piedra que va a adornar la corona del triunfo. Y esta pandemia, te decía yo hace un momento, que está este espíritu que está atrás de la pandemia, remanente, ponme atención. A quien no le tocó el cuerpo, le tocó el corazón y le tocó el pensamiento. Y hoy está aquí, vivo, disfrutando, pero con los guantes colgados. Y eso no agrada al Señor. Pastor, pero es que yo tengo pruebas. Los que están afuera también la tienen. Es que yo estoy pasando por una enfermedad. Allá afuera también están pasando por enfermedad. Me la estoy viendo muy mal con la economía. Mira, no eres tú, es el mundo entero. La diferencia es que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a hacer falta. Nada. Y en base a eso, quiero contarte una historia. Quiero ser rápido en la historia. Que está en el libro del profeta Isaías. Y es curioso. Y es curioso, te voy a decir por qué. Porque Isaías es un libro de profecías. Del capítulo 1 al 35, Isaías se la pasa profetizándole al pueblo de Israel. Entonces llega al capítulo 36 y comienza a contarle unas historias. Y como hay algo como que no cuadra. Y tú dices, bueno, y cuando, no sé si ¿se acuerdan cuando estudiamos los profetas mayores y los menores y vimos esto? Amén. No, y ese amén muy convencido. Y se la pasó profetizando y entra al capítulo 36 y comienza a contar una historia. ¿Saben qué es lo curioso? Que no termina ahí. 36, 38 y 39. Y esa misma historia que Isaías cuenta se escribe en el segundo libro de las Crónicas y en el segundo libro de los Reyes, con términos y palabras muy, muy parecidas. Ojo, y lo único que se repite en los 66 libros de la misma manera en los Evangelios y las parábolas de Jesús. Así que si esta historia que un profeta cuenta en un libro que no está dedicada a las crónicas ni tampoco a platicar los hechos y los sucesos que acontecieron a los reyes que gobernaron a Israel, dices tú, ay, pues ¿de qué se trata? Y si los libros que lo
registran, aparte de Isaías, ocupan casi las mismas palabras para platicarlos, al igual que cuando Jesús contaba las parábolas, de la misma manera las platica Mateo, las platica Marcos, las platica Lucas y las platica Juan. Entonces dices tú, bueno, hay algo aquí que no es muy común cuando Dios quiere hablarle a su pueblo. Mira, cerca de 200 versículos, si los leemos todos no nos vamos a ir. Pero dice Isaías en el capítulo 36, en el verso 1, en el año 14 del reinado de Ezequías, es decir, 14 años, llevaba gobernando Isaías sobre la nación, Senaquerib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Dice el verso 2. Entonces el rey de Asiria mandó a su jefe del Estado Mayor desde Laquis con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Estos, dice el verso 3, son los funcionarios que salieron a reunirse con ellos: Eliacán, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Sabna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asafat, historiador del reino. Entonces el jefe del Estado Mayor del rey asirio le dijo que le transmitiera a Ezequías el siguiente mensaje: el gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar con quien cuentas para verte rebelado contra mí? Amén. Como es una historia muy larga, te la platico rápidamente y quiero transportarte 14 años antes. Quiero comenzar en el principio. Acab, padre de Ezequías, subió al trono. Dice la Biblia que hizo, escúchame bien, los primeros 15 años de su reinado conforme al corazón de Dios, y a Dios le agradó. Pero al año 16 de su reinado, ojo, esto le llamamos sincretismo, empezó a hacer alianza con los enemigos del Señor y empezó, por quedar bien con ellos, a llevarles ofrendas y tributos a sus dioses. Amén. O sea, por quedar bien con el compadre, dijo, pues vamos al bar de boda, vaya compadre, con una, no es ni una, dos son una, dos la mitad de un litro son una, me la he hecho y me salgo, nada me va a pasar. ¿Sabes cómo terminó acá? Con la estatua de Acera, de Astarot y de Baal en el glorioso altar del templo que Salomón hizo al Señor. Los dioses ajenos ocuparon el reino, ocuparon su vida y ocuparon todo Israel.
Esto te va a sonar familiar. Y los asirios, que en ese entonces eran la potencia mundial como los egipcios, en épocas de Moisés, los egipcios eran los dueños y amos del mundo, los asirios eran los más poderosos en ese tiempo. Les digo, miren, los vamos a dejar en paz. No los vamos a martirizar más. Ya nos agradó que ya no adoran a su Dios, que ahora tienen a sus dioses, tienen nuestras costumbres, tienen nuestra manera de pensar, tienen nuestra forma de divertirse metidas en su templo. Nos damos más por satisfechos, ya no matamos gente. Pero es decir, cada mes pasamos por el derecho de piso, pasamos por una lanita y no nos metimos con ustedes. Y entonces el rey acá empezó a pagarles, llegó a tal grado que el dinero se acabó. ¿Sabes qué hizo? Agarró y bajó a los levitas y le dijo, ¿saben qué? Miren, váyanse a chambear y de lo que ganen me dan, que hay que pagarles. Eso lo vivió Ezequías con su padre acá, que le dijeron, hijo, mira, vete a la puerta principal y le arrancas todas las piedras de oro que le tenemos que pagar a los asirios. Y fue el chamaco, antes de ser rey, y le dijo, ¿qué está, papá? ¡Pum! Ahí está. Llegó a tal punto que tenía que comerse su propia popó. La Biblia dice peor. Tenía que tomar su propio orina. Así dice la Biblia. Murió Acab, dice la Biblia, porque no hizo lo correcto ante los ojos del Señor, no agradó a su alma, dice el autor de Hebreos. Volvió a su estado anterior y su hijo Ezequías subió al poder. Entonces el chamaco dijo, lleno de vigor, el chamaco fue diciendo, vamos a hacer algo diferente. Empezó a agarrar, a limpiar el templo, empezó a levantar a la nación. Restauró la alabanza y la adoración. Le dijo a la algoritma, vénganse, oye, pero ¿qué comemos? Yo me cargo, ustedes, vénganse. Restauró la oración. La gente venía más los miércoles que los domingos. La gente les llamaba más orar que hacer otra cosa. Dice la Biblia, léelo, está en Crónicas, Segunda de Crónicas, ahí está. Dice que en los días de Salomón no había pasado otra cosa igual en el templo. ¿Y qué pasó cuando Salomón? Pues que Salomón dedicó el templo y la gloria de Dios cayó sobre ese lugar. Es más, ¿sabes qué dice? Que ni antes ni después existió un rey en todo Israel como Ezequías. Y había que pelearle a Davidcito, que Davidcito tenía un corazón como el de Dios. Este fue mejor.